Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4 y un versículo esta tarde, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia, Padre Santo, y la verdad es que qué tan importante es lo que vamos a estar viendo esta tarde, Señor. Cada área que hemos estado viendo en cuanto a estas características, Señor, son necesarias en nuestras vidas cristianas, Señor. Y aún más lo que vamos a ver esta tarde, Señor. Yo diría el centro de la protección divina para salir vencedores, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo características necesarias en medio del agobio. Agobio significa dificultades, pruebas, cosas que enfrentamos como cristianos. Ahora, cuando hablo de características, hemos estado mencionando que son aquellas distinciones que describen a una persona, aquellas cosas las cuales identifican a alguien, ¿verdad? Al mencionar a alguien, hay ciertas cosas que se le vienen a uno a su mente de esa persona, ¿verdad? Lo que representa, ya sea alguien sabia, ya sea alguien necia, ya sea alguien inmaduro, sea alguien maduro. Entonces, quiero que entendamos a qué nos referimos de características. Ahora, es importante que como hijos de Dios, ¿verdad? Para que usted y yo tengamos victorias en medio de nuestras pruebas y dificultades en la vida cristiana, que desarrollemos ciertas características. Y comenzamos a ver, ¿verdad? Hace 2 semanas hablamos sobre la llenura del Espíritu Santo y la importancia, ¿verdad? Que vemos ahí en el versículo 8, donde dice que eran llenos del Espíritu Santo. Y vimos que era la llenura. La llenura es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. Necesitamos, es esencial. No podemos como hijos de Dios darnos el lujo en nuestras vidas de no ser guiados por el Espíritu Santo. La verdad que hay muchas cosas que usted y yo hacemos en nuestras vidas que son un testimonio de que no estamos dejando ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, la semana pasada vimos la segunda cosa en el versículo 13 y si usted ve conmigo dice: entonces, viendo el qué, dice ahí esa palabra, denuedo. ¿Qué es esa palabra denuedo? Denuedo allí implica una claridad de posición. El Hijo de Dios hoy en día, de alguna manera, no tiene una claridad de posición como Hijo de Dios. O sea, de sus labios proclama que es un Hijo de Dios, pero sus acciones no testifican lo que Él está diciendo con sus palabras. Es importante, ¿verdad? Algo que vieron, si usted ve ahí dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. O sea, vieron donde ellos se paraban. ¿Se acuerda que fuimos allá al libro de Primera de Reyes cuando el profeta Elías se enfrenta al pueblo de Dios y les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a habitar, verdad, sin claridad? Les dice: si Dios es su Dios, sírvanle a Él. Si Baal es su Dios, sírvanle a Él. Pero determinen, tengan claridad qué van a hacer. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Se quedó
callado. ¿Sabe qué nos da a entender esa reacción? Que ellos no tenían claridad en una posición, ¿verdad?, de donde ellos estaban en cuanto a su Dios. Yo dije, hoy en día más y más estamos viendo una, ya no da ni vergüenza ni pena, esa es la verdad, pero hoy en día estamos viendo con una claridad un montón de personas que proclaman ser hijos de Dios, ¿verdad?, no tener claridad en sus vidas en cuanto a las cosas de Dios. O sea, no hay cometimiento. Un día dan su vida por Dios. El siguiente día, miren, como que no fueran hijos de Dios. Y es triste lo que estamos viendo hoy en día en nuestras iglesias. ¿Cuál es la razón de ello? Porque no hay claridad de posición. ¿Qué es claridad de posición? Cometimiento como hijo de Dios. El hijo de Dios necesita tener cometimiento hacia Dios. Escuche lo que dije, hacia Dios, no hacia el hombre. Es interesante, pero hay personas que tienen más cometimiento al pastor que a Dios. Por cierto, ¿no hay un versículo allí en la palabra de Dios que dice que maldito aquel que confía en el hombre? Ahora sigan. Es importante que entendamos esto. Nuestro primer cometimiento principal como hijos de Dios debe de ser a Dios. Si no es así, escúcheme, no tiene claridad en su vida como hijo de Dios. Hay cantidad de personas que, escúcheme, tienen cometimiento a su pastor, pero no a Dios. Yo espero que usted está aquí esta tarde y cada vez que se abren estas puertas, no porque quiere mostrar un cometimiento a su pastor, pero usted quiere mostrar un cometimiento a Dios. Sabe que hasta cierto punto, no sé si es correcto lo que voy a decir, ¿verdad?, pero hasta cierto punto me da alegría, o no alegría, pero me da, ¿cuál sería esa palabra? Me da paz de ver de que aquellos que no vienen es un simbolismo que no tienen cometimiento a Dios primeramente, pero gracias a Dios no tienen cometimiento al pastor. Por lo menos hay honestidad en ellos. Y me da paz, porque a mí me daría temor que tuviéramos un grupo, ¿verdad?, una iglesia donde tiene más cometimiento a su pastor que a su Dios. ¿Por qué va a la iglesia? No, porque se enoja el pastor. No, pero y luego, ¿cómo le digo al pastor? Mire, yo les he dicho, no se preocupe qué yo voy a pensar de usted. Usted preocúpese qué Dios va a pensar de usted. Yo simplemente soy humano como usted y yo. Y es importante entender eso. Ahora, de nuevo, habla de un cometimiento personal entre usted como hijo de Dios y Dios. Y necesitamos eso. Escúcheme, si no hay un cometimiento personal con su Dios, cuando vengan dificultades, cuando vengan las pruebas, cuando vaya a enfrentar aquellos agobios que vimos, ¿verdad?, aquellos 4 diferentes agobios en su vida cristiana, déjeme decirle, va a flaquear. Dice que el hombre de doble ánimo implica que no tiene claridad de posición. Dice, el hombre de doble ánimo, ¿qué es? Inconstante en todos sus caminos.
No hay una fidelidad. ¿Usted puede confiar en alguien que de veramente le promete cosas y no las hace? No, ahí, mira, aquí donde me necesitas, allí voy a estar. El problema es que lo promete, pero no llega. ¿Necesitas que haga eso? Ok, yo lo hago. Y te das cuenta que no lo que hizo. ¿Puede confiar en alguien así? No puede. Y es lo que está hablando la palabra de Dios, es inconstante. O sea, no hay una constancia, no hay una definición que podemos aclarar hacia esa persona. La verdad que es una persona en la cual usted no puede confiar, usted no puede darle responsabilidad, usted no puede saber si va a ser o no va a ser lo que verdaderamente está diciendo que va a ser. El Hijo de Dios no puede dirigir su vida cristiana de esa manera. ¿Saben lo que vieron en ellos cuando Pedro y Juan estaban ante este concilio, verdad, en la corte? Dijeron: hey, mira, ellos tienen denuedo, tienen claridad como hijos de Dios, y no importa lo que queramos hacer en contra de ellos, ellos no van a parar. ¿Cuánto de nosotros nos falta ese cometimiento como hijo de Dios hacia nuestro Dios? Ahora, eso vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver aquella tercera cosa que vemos en este ejemplo. Y una vez más, verdad, estamos aquí en Hechos 4, porque Hechos es el inicio de la iglesia nueva testamentaria. Es aquellos que comenzaron a pasar por aquellas pruebas, verdad. Es el inicio del desarrollo de la iglesia. Y mire, lo que dice aquí, verdad, en el versículo 13, ahí vemos la tercera cosa. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y luego dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían. La palabra ahí reconocer, verdad, es una identidad. ¿Qué reconocían? Que habían estado ¿con quién? ¿Con quién, hermanos? Jesús. Con Jesús. La tercera identidad o característica que vemos en ellos es que, verdad, ellos, verdad, caminaban con Dios. Habla allí reconocer, cuando habla de la palabra allí de reconocer, verdad, está hablando de testimonio de ellos, de su identidad de ellos. Y, verdad, esa palabra se ocupaba, verdad, en los tiempos bíblicos como una palabra de identidad, de crédito a la vida de quienes estaban hablando. ¿Cuántos sabemos que es un crédito en la persona? La manera que determina, verdad, su vida aquí en cuanto al progreso o, verdad, a las cosas que usted va a lograr materiales, es por el establecimiento de crédito que usted tiene. Si usted tiene un buen crédito, tiene un buen futuro, tiene continuos beneficios. Si usted tiene mal crédito, va a batallar. Una vez más, no todos van a confiar en usted. Inclusive la mayoría, verdad, va a decir: no, mira tu crédito, no, búscate otro lugar. Ahora, por eso es que dice de ellos, eran hombres sin letras. O sea, no eran educados. Pedro y Juan eran unos pescadores. La pesca en tiempos bíblicos era uno quizás de los trabajos, ¿verdad? Que comúnmente era para aquellos que no eran estudiados. Y por eso
Dice aquí, y sabiendo que eran hombres sin letras. Su credibilidad de ellos humanamente no era alta. Y luego dice, y del vulgo. Una palabra para decir ignorantes del éxito de la vida. Pero escúcheme. Pero luego dice, sé que maravillaban. Es interesante. Esa palabra allí, maravillarse, es una palabra que implica sin opinión y sin explicación. Déjeme hacerle una pregunta como hijo de Dios a usted. ¿Qué credibilidad es la palabra? ¿Qué credibilidad tiene usted como hijo de Dios ante este mundo? Cuando usted se representa como hijo de Dios y habla como hijo de Dios, ¿verdad? A este mundo, y hablo y cuando hablo a este mundo, estoy hablando quizás nuestros amigos, nuestros familiares, ¿verdad? Nuestros vecinos. Cuando usted habla a ellos en cuanto a Dios, ¿cuál es su reacción de ellos? ¿Tú me vas a hablar de Dios? A ver, déjame ver tu vida primero. ¿Cómo hablas? ¿Qué haces? Mire, por eso es que el Hijo de Dios debe de continuamente cuidar de su testimonio. En todo aspecto. El Hijo de Dios no debe de andar mintiendo en cuanto ponche en su trabajo. Es interesante cuántos ojos nos están viendo. Debe de haber honestidad. Ay, voy a estarme aquí y voy a esperar que el reloj llegue para meterle 15 minutos más. Y lo interesante, que estás haciendo lo mismo que los otros están haciendo. Y luego tú vas a venir y le vas a decir, oye, yo como hijo de Dios necesitamos ser honestos. Honestos, oye, pero no tú te vas a esconder allá con nosotros para que se mueva el reloj para meterle 15 minutos más. Honestidad. Ay, ¿quién va a ver? Me voy a llevar esto. Al cabo, a ellos les abunda, ni cuenta se van a dar. El problema es que hay ojos que tú crees que no se dan cuenta, pero se dan cuenta. Y aparte de ellos, hay alguien que se da cuenta. Yo me recuerdo un testimonio que el hermano me contó. Y doy gracias a Dios. No se lo voy a relatar porque no le pedí permiso de contarlo. Pero ¿sabe? El Espíritu Santo le trajo a él en conciencia, hey, esto no debe de ser como hijo de Dios. Ahora, ¿qué estaba haciendo? No le interesa saber a usted. ¿Qué estaba haciendo? Lo mismo que muchas veces nosotros hacemos. Mire, como que está calladito. Ay, pero ¿qué es? Me llevo esto. Al cabo, el Señor sabe, sí, el Señor sabe que estás robando porque no lo compraste, porque no es tuyo. Tengamos cuidado. Ay, al cabo el Señor sabe. Mira, estás testificando lo que estás haciendo. Sí, Él sabe. Y lo que estás haciendo, tú sabes que Él no lo aprueba. Pero escúchame. Es importante
que como hijos de Dios tengamos una buena credibilidad. ¿Eso es lo que es? Credibilidad. Ajá. ¿Cómo? Credibilidad. Ajá. O sea, que su palabra sea respetada por su testimonio. Eso es credibilidad. Que lo que usted dice, la gente no va a titubear en creerlo, porque su ejemplo ha demostrado ser de una manera intachable, ser diferente a los demás. Ahí les va. Yo sé que no nos va a gustar. Y mire, dije, no nos va a gustar. Vamos en la carretera manejando y dice allí 55 millas por hora. ¿Y cómo vas manejando? 60, 65. Y tú sabes que no es correcto. Tú sabes que debes de ir bajo lo que la ley dice. Y sabes cómo sé que tú sabes y yo sé, porque escúcheme, cuando vamos más arriba de 55 y allá a lo largo alcanzamos a ver un policía, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Por qué no continuamos a 65? ¿Qué pasa si vas a 65 en un lugar de 55 y te pasa un policía? ¿Qué va a pasar? Te va a decir, ¡hey! ¡Métele más al pie! Usted sabe que inmediatamente ese policía se va a dar la vuelta y lo va a parar. ¿Pero qué hacemos? Mire, cosas tan básicas, usted y yo, es verdad, cómo arruinamos nuestra credibilidad. ¿Sabe lo que yo hago? Honestamente, cuando yo tengo un vehículo, una de las cosas que yo aseguro es que ese vehículo, ¿verdad?, tenga el cruise control. No sé cómo se dice eso en español. Ese que le controla la velocidad, que cuando usted llega a cierta velocidad, usted le aprieta un botoncito, ¿verdad? Y allá se maneja solo el carro, ya no tiene que ir en el pedal. ¿Cómo le llaman a eso en español? Piloto automático, ¿ok? Porque mire, yo tengo pie pesado. A mí, el día de ayer, ¿verdad? Que manejé ese Mustang, yo di gracias a Dios, es verdad, que tenía piloto automático. Porque mire, primero la clase de carro que lo quiere tentar a uno. ¿Han estado en un Mustang? Un sonidito que le pica a uno. Y mire, y cuando uno arranca, y luego miro en el tablero y 120 dice, no que iba, dice. Y dice uno, ¿y será que si llega a 120 el tablero? Ahora síganme. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Si no tenemos cuidado, nuestra credibilidad puede afectar nuestra vida cristiana. En testimonio a los demás. ¿Qué dice allí de ellos? Se maravillaban y les que reconocían. Creo que una de las cosas más dañinas que el cristianismo, aquellos que proclamamos ser hijos de Dios, ha hecho en nuestro tiempo y por qué nos encontramos en los tiempos que nos encontramos, escúchenme, es porque la credibilidad que hemos desarrollado como hijos de Dios apesta. Le voy a ser sincero, hemos llegado a días donde no se puede
ni con toda tranquilidad y paz confiar en un ministro. ¿No es cierto eso? Hemos llegado a esos tiempos donde, ¿verdad?, solo el hecho de alguien proclamar que es un ministro, ¿verdad?, la gente dice, este más. ¿Sabe que he oído a veces de las mismas palabras de personas y quizás usted lo ha escuchado? ¿Sabe lo que han dicho? No, si lo más sinvergüenzas son quienes. ¿Ah? Ayúdenme, no me dejen solo, o solo yo he escuchado eso, hermanos. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Que están maravillados, pero no de una manera correcta. Están maravillados la gente, ¿verdad?, de los hijos de Dios, pero de una manera incorrecta. Dice allí, se maravillaban y le reconocían. Reconocer, decía ahí, ¿verdad? Sabían que lo que ellos en ese momento estaban representaban un estado de autoridad que ni ellos mismos entendían. Por eso dice maravillaba, que ni ellos mismos entendían cómo habían ¿verdad? Llegado a esa clase de autoridad ellos. Ahora, la Biblia no lo revela. ¿Qué era? Que habían, ¿qué, hermanos? Estado con Jesús. Nuestra credibilidad en la vida cristiana, escúchenme, no es un esfuerzo humano. No es pretender. ¿Sabe los quienes en la Biblia querían a tener una credibilidad ante el pueblo y un esfuerzo propio? Los fariseos. Querían respeto, demandaban respeto. Se creían con autoridad, ¿verdad? Pero una autoridad a través del abuso del pueblo. Se creían los líderes que aún cuando vino el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo tuvo que reprenderlos a ellos. ¿Qué les dice? Mire, ustedes no son una autoridad, ¿verdad?, de hijos de Dios o representación de Dios acreditable. Es de más, déjenme decirles lo que ustedes son. Les dice, ustedes son por fuera sepulcros blanqueados, pero por dentro están, ¿cómo les dice? Muertos. Y yo me atrevo a decir que esa es la mayoría de hoy en día de cristianismo que existe, que proclaman ser hijos de Dios. Escúcheme, nuestro enfoque como hijos de Dios no debe de ser el querer de realizar nuestra propia credibilidad hacia allá afuera. Nuestro enfoque como hijo de Dios, escúcheme, debe de ser la cual nos va a traer la credibilidad correcta. ¿Cuál debe de ser ese enfoque en nuestras vidas? Dice, y les reconocían que habían, ¿qué, hermanos? Estado con Jesús. Le voy a decir cómo el Hijo de Dios ¿verdad?, realiza su credibilidad correcta hacia este mundo. Respeto, honestidad. Escúcheme. Caminar con Jesús. ¿Quiere usted tener como hijo de Dios
la mayor credibilidad en este mundo que cualquier otro hijo de Dios no tiene, le voy a decir cómo es. Es a través de su caminar con Jesús. Ve, no es por nosotros mismos, no es esfuerzo propio. Es a través de aquel caminar que usted y yo tenemos con Dios. Los primeros seres vivientes no entendieron esto y prefirieron, escúcheme, dañar su credibilidad y ser expulsados del huerto de Edén que cuidar de su caminar con Dios para tener una mayor credibilidad en sus vidas. Cuando hablamos de Adán y Eva, ¿qué representan en nuestras vidas? ¿Ah? ¿Representan unos seres humanos ejemplares en credibilidad como hijos de Dios? ¿O representan unos seres humanos que eran hijos de Dios desobedientes? ¿Estamos entendiendo? Mire, si hay unos seres humanos que tuvieron una mayor oportunidad que cualquier otro ser humano, es Adán y Eva. Dice que él venía al huerto y hablaba con ellos, pero perdieron eso. Una vez más, necesito que entendamos esto. La mayor credibilidad que usted y yo, o el mayor testimonio que usted y yo podemos desarrollar como hijos de Dios, está conectado a nuestro caminar con Jesús. Dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. En la palabra de Dios hay varios ejemplos de ellos. ¿Ha oído usted la vida de Enoc? ¿Qué dice de Enoc? Enoc dice que fue alguien que caminó con Dios de una manera, mire, admirable. Tan admirable es su caminar con Dios ¿cuál es la credibilidad que tiene Enoc en cuanto a él como hijo de Dios? ¿Qué pasó con Enoc? ¿Pero qué pasó? Fue arrebatado. Vamos a Génesis 5:24. Vamos a Génesis, por favor. 5:24, mire lo que dice. Génesis 5:24. Ay, hermanos, la palabra de Dios es tan hermosa. Yo no sé si están captando lo que quiero enseñar esta tarde. Yo sé que a veces estamos acostumbrados que nos griten, que nos maltraten, que nos digan cosas, ¿verdad? Mire, la palabra de Dios es más que eso, hermanos. Hay tantos detalles importantes, tantos tesoros para nuestra vida cristiana. Mire lo que dice Génesis 5, versículo 24. ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí? ¿Cuál es su credibilidad? Caminó. Allá en Hechos vemos que habla de Pedro y Juan que andaban ¿con quién? Con Jesús. Mire la primera credibilidad aquí de Enoc. Caminó pues Enoc ¿con quién? Una vez más, ¿qué estamos viendo? Como hijos de Dios, nuestra credibilidad, nuestra autoridad, ¿verdad? Nuestro respeto que vamos a tener como hijos de Dios sobre esta tierra, escúcheme, está dado con nuestro caminar con Dios.
Dice aquí Enoc, y caminó Enoc con Dios. Estamos allí en Génesis 5:24. Y caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué pasó? Porque lo llevó Dios. Imagínense qué admirable creatividad que tenía Enoc. No creatividad, credibilidad. Credibilidad. Que su caminar, escúcheme, con Dios era tan cercana y tan, admirable, que Dios dice, no, a este me lo llevo. Por la unión que había en ellos, que Dios dice, no, ya no, es verdad, no podemos estar separados del uno del otro, me lo llevo. Y a veces nosotros, ya ve, pastor, yo por eso no me acerco tanto hacia Dios, porque no quiero que me lleve. Seguro. Qué bendición fuera que hubiera algo de acercamiento en nuestras vidas como hijos de Dios con Dios. Pero déjeme decirle, yo me atrevo a veces a decir que en la mayoría de los hijos de Dios, el único acercamiento, el único caminar que existe en sus vidas con Dios es el único que desarrollan en el momento que están aquí cada domingo. Y déjeme decirle de antemano, si el único caminar que existe en su vida con Dios es el que usted está aquí cada domingo, cada domingo a este servicio, y usted basa en eso su caminar con Dios, déjeme decirle, está bien lejos de su caminar. Sabe que cuando venimos a los servicios, cuando venimos aquí a la iglesia, deberíamos de venir a testificar y a gozarnos de aquel caminar que ha existido en nuestras vidas cristianas con Dios toda la semana. Pero le voy a decir cómo muchos encajan el caminar con Dios. Encajan el caminar con Dios con el tiempo que han estado en el servicio. Y bueno, gracias a Dios, porque hay algunos que miren, y cuando están en el servicio, encajan un caminar con Dios. Están pensando en ciertas cosas, están en sus teléfonos, están pensando en otras cosas, están aquí, pero no hay nadie en casa. Ahora síganme. El caminar con Dios, hermanos, es algo personal, es algo individual. Es de más, ¿verdad? La hermana no puede ni decir, yo he caminado con Dios porque mi esposo caminó con Dios. El esposo no puede venir a decir, yo he caminado con Dios porque mi esposa estaba caminando con Dios. Yo la vi pasar tiempo con Dios. El caminar con Dios, escúchenme, es algo personal como individuo. ¿Cuál es su credibilidad en su vida en cuanto a su caminar de usted con su Dios? ¿Existe algún caminar entre usted y Dios? ¿Pudiera ahorita el Espíritu Santo testificar en su vida, verdad? Decir, mira, yo sé que tú caminas con Dios, tú buscas esos momentos, ¿verdad? Para pasar tiempo con Dios. O simplemente Dios es alguien que tú tienes en tu vida solo el día domingo, cuando tenemos servicio. Escúcheme, y si eso es el escenario, ¿qué de aquellos que pasan meses y no llegan a la iglesia? Pero se proclaman ser hijos de Dios. ¿Qué credibilidad hay para esa clase de hijos de Dios? Usted se imagina a alguien, ¿verdad? De esa manera aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Que por meses no aparece y de repente viene y le dice, hermano Jorge, mire,
no falte de venir a la iglesia. Es importante para su vida. Y Jorge ha estado aquí cada semana, no ha faltado. Y alguien que no ha venido por meses viene y dice: Jorge, mira, déjame decirte, como hijo de Dios necesitas estar en la iglesia. ¿Cuál sería tu reacción, Jorge, en tu mente? Quizás no se lo dirías personalmente a la persona. ¿Ah? Cuando me lo diga, me río. Claro, porque su credibilidad no respalda lo que está aquí diciendo. ¿Estamos entendiendo? Y yo creo que hacia la dirección, no solo este país, pero el mundo entero va, hermanos, escúchenme. Va a ser de muy importancia la credibilidad que el Hijo de Dios desarrolla en su vida. No es tanto lo que yo tengo de conocimiento, es lo que yo hago con ese conocimiento. Es más, cuando vimos allá sobre Pedro, regresemos a Hechos 4, por favor. Hechos 4, versículo 13. Ahí le va para los cabezones, los que creen que son intelectuales. Y su credibilidad la basan en su conocimiento que ellos tienen y han encontrado secretamente. Ahí les va. ¿Qué les dio la credibilidad a ellos? Dice, mire, y sabiendo que eran hombres sin qué. ¿Sin qué dice ahí, hermanos? Sin letras. ¿Qué quiere decir eso? No eran hombres estudiados. No habían recibido educación escolar. Eso no es cuánta educación tú puedas obtener que te va a dar la credibilidad de la vida cristiana. Porque mire, yo conozco una cantidad de personas que proclaman llamarse hijos de Dios y conocen mucho y tienen mucho, pero escúchenme, tienen demasiados que son cabezones, que no tienen una credibilidad en sus vidas de lo que de veramente el Hijo de Dios debería de tener. Su credibilidad está conectado con su caminar con su Dios. Escúcheme. Cuando usted desarrolla en su vida privada un caminar con Dios, va a ser notable. No porque busca que sea notable, escúcheme, va a ser notable. ¿Qué dice el Señor? Lo que haces en secreto, yo lo sacaré en público. Nuestra credibilidad como hijos de Dios está conectado a nuestro caminar con Jesús. Aquellos que han estado en nuestra iglesia por años, creo que el mensaje que yo he mandado es verdad, como hijo de Dios, es verdad, es la importancia de nuestro diario vivir con Jesús. No es qué tanto conocimiento bíblico usted tiene, aunque es importante. No es qué tan fiel usted está aquí a los servicios, aunque es importante. No es qué tantas cosas samaritanas usted puede hacer de bondad para otros, aunque es importante. Pero escúcheme, como hijos de Dios,
una de las cosas o la cosa más importante que determina toda tu vida cristiana va en esto: que tanto caminas con Dios. Es una relación personal entre ti y tu Dios. En el libro de Miqueas vemos algo bien importante. El pueblo se había alejado de Dios. Estaba lejos de Dios. Y mire lo que dice Miqueas. Miqueas, aquellos, ¿verdad? Vamos al libro de Miqueas, capítulo 6. Está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está después de Daniel. Si llega Daniel, 6 libros más adelante. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Voy a esperar porque yo sé que se va a tomar un tiempecito. 6 libros después de Daniel. Si llega Daniel, dele para adelante 6 libros más. Si no, vaya a la tabla de su contenido y ahí le va a dar la página. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. ¿Estamos ahí? Quiero que miremos esto. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Vamos desde el 7. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Amén. Miqueas, capítulo 6, versículo 7. Mire, este era un pueblo que creía que por hacer sacrificios y aquellas cosas rutinarias, ¿verdad? Habitaban cerca de Dios. Mire lo que dice Miqueas 6, 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. Versículo 8. Oh hombre. ¿Qué término? Oh hombre. Creo que nuestras esposas ocupan ese término muchas veces. Cada vez que la regamos. En mi caso, yo creo que mi esposa dice: ay, Pineda. Cuando usted escucha ese término, ay, Pineda, hice una regazón. Es lo que está diciendo ahí, oh hombre. No sé si en México ocupan una frase, ¿verdad? Cuando a ver, vamos a comenzar aquí pecados, ¿verdad? No sé si en Cuba tengan una frase cuando alguien de plano, pero lo que está viendo aquí, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. Mire, Dios no esconde su voluntad hacia sus hijos. Él nos las ha dado. Dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, o sea, hacer lo correcto, amar misericordia, en otras palabras, no ser hijos hijos de juez. Y luego dice, y humillarte ante ¿quién? Tu Dios. Si hay una definición que es caminar con Dios, escúcheme, es esa tercera parte. Humillarte ante Dios. ¿Sabe lo que para Dios representa cuando no buscamos el caminar con Él? Representa soberbia.
Porque lo que estamos diciendo es, mi vida cristiana, yo puedo controlarla por sí mismo. Yo puedo saber cómo conducir mi vida cristiana. Yo no necesito, ¿verdad?, esa conexión. Yo puedo saber qué necesito hacer. Yo puedo saber qué dirección necesito tomar. Por cierto, dice que antes de la, ¿verdad?, que el soberbio será que quebrantado. Es importante eso. El caminar con Dios, en la presencia de Dios, es un significado de su Hijo sabiéndose, nosotros como hijos de Dios, sabiendo humillarnos ante su presencia. ¿Sabe? Cada vez que usted toma, ¿verdad?, el tiempo de buscar la presencia de Dios, ¿qué usted está haciendo? Está viniendo ante su presencia y humillándose a Él. El no buscar el caminar con Dios es simplemente el decirle a Dios, no te necesito a ti. Yo puedo solo. Yo voy a edificar mi propio crédito. Por cierto, ¿no fue eso lo que Satanás quiso hacer? Quiso levantar su propio ¿qué? Imperio. Quería ser igual que Dios. Escúcheme. No somos igual que Dios, somos hijos de Dios. Pero cuando usted y yo no buscamos ese caminar con Dios, escúcheme. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, ¿qué fue lo que le dijo a Eva? ¿Serás igual que quién? Conociendo el bien. ¿Sabe lo que el diablo quiso en ese momento? Que ellos rompieran ese caminar con su Dios. Y lo logró. Hasta cierto punto, porque Dios mostró su misericordia, pero perdieron aquella credibilidad de estar en el huerto de Edén. ¿Por qué los tuvo que sacar Dios del huerto de Edén? ¿Por qué? ¿Los perdonó o no los perdonó? ¿Ah? Sí. Le voy a decir por qué los tuvo que sacar. No porque Él quería darles una lección, pero escúchenme, ellos perdieron la credibilidad. ¿Y qué dijo el Señor? Hay otro árbol dentro del huerto. ¿Qué árbol era ese? El de la vida. Dijo, si ya fueron aquel, es cuestión de que vayan al segundo. Y cuando lo sacó del huerto de Edén, ¿qué puso en ese huerto para que no pudieran ellos regresar y entrar a él? ¿Ah? Un ángel comunal. ¿Por qué? Porque Adán y Eva perdieron su ¿qué? Credibilidad. Escúcheme. ¿Quiere perder su credibilidad usted como hijo de Dios? Déjeme decirle que tan fácil usted la va a perder cuando usted no anhela tener un caminar en su vida con Dios. Si como hijo de Dios no tiene ese caminar como hijo de Dios con su Padre Celestial, escúcheme, ¿qué nos queda? ¿Sabe por qué cada mes damos esa lectura, hoja de lectura bíblica? Es para motivarlo a que usted tenga un caminar diario con su Dios. Yo no sé si usted ha estado leyendo. Es de más, le voy a confesar, yo he estado leyendo, ¿verdad?, cada día, pero hay tantas cosas allí que yo puedo ver en ese tiempo, ¿verdad?, de compañerismo personal con mi Dios cuando estoy ahí, que escúcheme, adivine por qué capítulo voy todavía.
Ya deberíamos de ir en el 11. Hoy es 11, ¿verdad? O 13, perdón, o 14, ya ni sé ni qué fecha estamos hoy. ¿Qué? Pero escúcheme, yo voy por el 3. No porque me lo brinco y no lo leo, ¿verdad? Es de más, yo tengo aquí mis notas, ¿verdad? Si usted las puede ver, ¿verdad? Donde cuando estoy en ese caminar con Él, las cosas que me ha enseñado. Y mire, apenas voy por el capítulo, el capítulo 4, versículos 10 al 13. Dios no está interesado en qué tan superhéroe eres en su caminar. Lo que Dios está interesado es que como hijos de Dios caminemos con Él. Miren, yo puedo estar en el 14, ahora trato de seguir, ¿verdad? Lo que está allí, y lo que hago es que tengo que extender mi lectura a más de lo que, ¿verdad? Porque necesito estar al tiempo con la lectura. Pero mi caminar ha existido con Dios. Y miren, estoy listo para que comencemos a ver enseñanzas en 1 Corintios. Por eso cuando vemos la lectura es importante, porque podemos conectar cuando el Señor nos va a enseñar. Hay tantas cosas en estos primeros 4 capítulos que el Señor me ha dado en el caminar con Él. Yo no sé cómo hacerle motivar esta noche de la importancia de nuestro caminar. La tercera característica, escúcheme, que usted y yo necesitamos como hijos de Dios en nuestras vidas, es el saber edificar nuestra credibilidad como hijos de Dios. ¿Y cómo se edifica eso? ¿Esfuerzo humano? No. Nuestra credibilidad de la vida cristiana como hijos de Dios se edifica a través de nuestro diario caminar con Dios, pasando tiempo con Dios diariamente. Escúcheme. Vamos a meditar un poquito. ¿Cree que su vida fuera tan diferente a la que es ahorita si en su vida existiera ese caminar diario en su vida? Yo creo que todos pudiéramos decir que sí. ¿Sabe cuál es el problema? No lo vemos así. No nos interesamos. Cuando habla en Miqueas sobre, ¿verdad? Y humillarte ante Dios, está hablando de caminar con Dios. Se toma un hijo de Dios que sea humilde, que busque la presencia de Dios personalmente. Es fácil buscar a Dios cuando tenemos necesidad o cuando estamos en problemas. Pero ¿qué cuando todo está bien? ¿Qué cuando todo está perfecto? De acuerdo al ojo humano. La tercera característica que vemos que tenían ellos como testimonio, lo cual les dio, ¿verdad? Ese poder para vencer la situación que estaban pasando, es que ellos tenían una credibilidad porque caminaban con Dios. Un respeto. Lo que decían, la gente que ¿cuál es la reacción de sus amigos, sus familiares, o cuando usted vaya afuera y quiere hablarle a otros de Cristo? ¿Cuál es la reacción de ellos, de la gente que le conoce a usted? ¿Tú me vas a hablar de quién? Oye,
Yo creo que tú necesitas verte en un espejo y hablarte tú solo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? La vida cristiana es un reflejo, escúcheme, de nuestro caminar diario con nuestro Dios. Esa es la verdad. Se nos ha ido el tiempo. Pero creo que hemos visto la solidez de la importancia de esa credibilidad como hijos de Dios. Lo que nos va a dar la victoria en tiempos de prueba y de tribulación en nuestras vidas va a ser aquel caminar que usted y yo tenemos con Jesús. ¿Es importante en la vida cristiana entonces caminar con Dios? Sí, es importante, muy importante. No solo determina nuestro éxito, pero determina nuestra credibilidad de otros. Mire, hay gente que Dios le da la oportunidad de conocer, los que son hijos de Dios, y usted sabe que son personas que caminan con Dios. No tanto porque pasa cantidad de tiempo, pero sus acciones demuestran una credibilidad de que caminan con Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿está reservado eso solo para el ministro? No. Está reservado para todo hijo de Dios. Y a veces me da vergüenza decir que a veces el hijo de Dios tiene más credibilidad que el ministro. Porque hoy en día lo que tenemos es una cantidad de ministros, escúchenme, que no saben qué es caminar con Dios. No buscan el caminar con Dios. No se deleitan el caminar con Dios. Tienen su propia agenda, su propia manera de hacer, tienen su habilidad por la experiencia que han tenido, ¿verdad?, en cuanto al ministerio. Y ya, ¿verdad? Es como ese niño, ¿verdad?, que cuando comenzaba en la bicicleta, ¿verdad?, decía, ayúdame papi, ¿verdad?, sosténme, y comenzaba con las dos llantas, y luego, ¿verdad?, sin una llanta, luego sin la otra, y luego ya soltaba el timón. Y muchas veces como hijos de Dios, esa es la manera que hacemos nuestra vida cristiana. Ya no buscamos nuestro caminar con Dios. Mire, después de 35 años más de conocer las cosas del Señor, yo sé lo que le estoy diciendo, hermano. Tenga cuidado. La credibilidad más grande que usted puede desarrollar como hijo de Dios, escúcheme, está conectada a su caminar diario con su Dios. Eso es lo que vemos cuando ellos dicen ahí en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, hay una característica más que vamos a ver la próxima semana. Pero yo creo que el Señor nos ha dado esta tarde suficiente alimentación en la cual todavía tenemos que masticar y decir, wow, Señor, ¿dónde me encuentro yo en mi caminar diario contigo? ¿Sabe lo que es hermoso de esto? Que nunca es demasiado tarde. Si su vida cristiana no está ahí en su caminar con Dios como debería de estar, nunca es demasiado tarde. Quizás usted no sabía, quizás se le había pasado por alto. Ahora usted ha escuchado. La pregunta es, ¿qué va a hacer con lo que usted escuchó?
creo que todos, si somos honestos, podemos decir, hay mucho más que yo puedo hacer en mi vida en cuanto al caminar diario con mi Dios. Y si de alguna manera yo quiero tener una credibilidad como hijo de Dios que va a impactar a este mundo, está relacionada en mi caminar con Dios. Amén. Vamos ahora.